meditar en la preciosa palabra del Señor. Amo la palabra. Aleluya. Hermanos, en este primer día de la semana, 12 de enero del año 2014, he titulado a la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Voy a pedir, sugieres que no haya nadie fuera del santuario de adultos. Todos deben de estar aquí dentro, por favor, porque este es un tema que todo hermano necesita, la iglesia necesita escuchar. El título es Gracia sobre gracia sobre gracia. Les voy a hablar de 3 etapas de la gracia de Dios. Por eso el título es Gracia sobre gracia sobre gracia. Y me voy a basar en San Juan capítulo 1, verso 16, donde dice la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos. Ahí está la inspiración. Y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Son 2 etapas de gracia, y yo estoy añadiendo en base a la palabra de Dios otra etapa más: gracia sobre gracia sobre gracia. Amén. Muy bien. Dios, siendo espíritu invisible, no se podía ver. Siendo informe, no tenía forma visible. Siendo incorpóreo, no tenía un cuerpo visible, y vivía en una dimensión de soledad perfecta. Y en esa dimensión le hacía falta nada, necesitaba nada. Toda la plenitud de su naturaleza y de su presencia lo llenaba todo. Pero al mismo tiempo habitaba el vacío, porque no existía nada en la eternidad. Y Dios, que es espíritu y que es amor, decidió salir de su invisibilidad, de esa dimensión donde a Él nadie lo podía ver, ni lo puede ver, ni lo podrá ver nadie jamás en toda la eternidad. Y Dios, que no tiene principio de días ni fin de vida, creó el principio de la creación. Dice en Job 36:26: he aquí Dios es grande. Relaciona la declaración que les dije, que Dios no tiene principio de día ni fin de vida. Job 36:26: he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No tiene ni principio de días ni fin de vida. El principio de la creación, en semejanza a Cristo, hermanos, fue Adán y Eva en la tierra. El principio del principio de la creación de Dios fue Cristo en el cielo.
Apocalipsis 3:14, entre otras cosas, dice: el principio, refiriéndose a Cristo, el principio de la creación de Dios. Si alguien tenía una prueba de ese principio del principio, o si alguien pensaba que la Biblia no habla de un principio del principio, el principio de la creación de Dios dice esto. Y así es como Adán y Eva llegaron a ser creados con la imagen y semejanza de Cristo. Porque el principio del principio, hermanos, fue el crear su imagen, Cristo. Dios creó no otra deidad, no otro Dios con D mayúscula. Porque la declaración permanece en Isaías 43:10. Porque antes de mí, digo Dios, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No creó otro Dios, no creó otra deidad, sino se propuso crear una forma visible de Él mismo, un cuerpo visible de Él mismo, o un resplandor de su gloria, o una imagen misma de su sustancia, como dice, está todavía escrito en Hebreos 1:3, donde creó una imagen misma de su sustancia. Y a esa imagen de Él mismo le llamó Cristo, y representaba su divinidad. Fue el principio del principio. Colosenses 1:18 dice: y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es Cristo, fíjese cómo dice ahí, que es el principio. ¿Se fija? Regresando a Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Por qué le llamó Cristo? Porque era el ungido, el escogido para la redención de la humanidad, en su plan para la eternidad, hermanos. Y dentro de ese plan está el que viviéramos con Él por toda la eternidad. Todos los que hicieran pacto con Él, los que hemos hecho pacto con Él, los que lleguen a hacer pacto con Él, eso forma parte de su plan, que ahí en ese principio el Señor creó para nosotros, hermanos. Y Dios, al crear su misma imagen, deseo que el Espíritu Santo, hermanos, les abra el entendimiento, sobre ustedes, hermanos, y les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Hay cosas que quiero dejar bien afirmadas en ustedes, y otras que voy a empezar a afirmarlas en ustedes, en sus corazones. Quiero repetir esto. Gracias, hermano. Dios, al crear su misma imagen, se convirtió en Padre por primera vez. Pero ahora les voy a decir otra cosa. Se convirtió en Padre por primera y única vez. Porque de ahí en adelante, Cristo fue el Padre como creador. Ese es el origen para que exista la frase, hermanos. Porque Dios, convirtiéndose en Padre, porque como Padre creó su imagen, creó a Cristo, a su imagen misma de su sustancia. ¿Ok? Ese es el origen
para que exista la frase, hermanos, ahí en Efesios 1:3, ahora va a tener el sentido que debe tener para ustedes. Bendito, la expresión del apóstol Pablo, el Dios y Padre. No dice bendito el Dios y el Padre. Dice bendito el Dios y Padre. Está diciendo que Dios es el Padre, no es otro, alguna otra deidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan el orden? ¿Por qué ya entra el Señor Jesucristo? Porque fue la imagen que creó como Padre. A eso se refiere Colosenses 2:2, que dentro de ese verso dice, a fin de conocer, ahí habla de 3 misterios. El misterio de Dios, y luego el misterio del Padre, y el misterio de Cristo. Ya Dios nos ha dado revelación sobre misterios que había en relación a Dios. Sobre el misterio de cómo es que es Padre, cómo es que existe el Padre y cómo es que existe Cristo. La Biblia nos enseña, hermanos, que es Padre por ser creador. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante, hablándole de Israel. ¿No es Él tu Padre que te creó? Es Padre por ser creador. Él te hizo y te estableció. Job capítulo 38, versos 28 y 29. Dice la Escritura, ¿tiene la lluvia Padre? Sí. ¿O quién engendró las gotas del rocío? Cristo. ¿De qué vientre salió el hielo? Del vientre de Cristo. Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Cristo. Porque Cristo es el creador. Alabado sea Dios. Hay dos versiones de la Biblia, hermanos. Una sería la versión de la Biblia de las Américas, la otra la Reina Valera contemporánea, donde se nos habla de lo que se declara en Hebreos 1:3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así dice en la Biblia de las Américas. En la Reina Valera contemporánea dice, refiriéndose a Cristo también, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Así que Dios, hermanos, se convirtió en Padre por primera vez al crear su misma forma o imagen. Pero Dios, lo único que creó como Dios, que lo convirtió en Padre, fue a Cristo. Pero también, hermanos, a nosotros en Cristo Jesús, en ese momento, en lugares celestiales. Claro que Él tiene la primacía, Él es primero, hermanos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El Señor creó a Cristo y nos crea en Él. En aquel entonces, en el principio, en esos lugares celestiales. Y de ahí en adelante, todo lo visible o invisible fue creado por Cristo, hermanos. En la versión Valera, lo que se conoce como la Biblia del Cántaro, la revisión de Cipriano de Valera de la traducción que hizo Casiodoro de Reina en 1602, ahí dice, porque por Él, refiriéndose a Cristo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Así que, si el ser Padre ha sido por ser creador, entonces Cristo es el Padre, hermanos amados. Y Cristo el Padre, pues es Dios Padre, porque Cristo es el mismo Dios. Dice en Colosenses 1:17, y Él, ¿cómo sabemos que es el mismo Dios? Y Él, ahí en Colosenses 1:17, o sea, y Él, ¿quién? Cristo, es antes de todas las cosas, antes de la imagen, antes de la forma, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hermanos. Este es un misterio revelado. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. ¿Por qué gracia sobre gracia sobre gracia? Tres etapas de gracia. Por principio, hermanos, tenemos que pensar qué es gracia. Gracia es recibir de Dios un favor. Favores, y en Él es algo permanente, todos los días. Recibir de Dios un favor sin tener méritos. Ahí estamos nosotros. No importa el don que opere en ti, el ministerio que se haya levantado en ti, no tienes méritos, no tengo méritos. El nivel de pastor que yo sea delante de Dios, no tengo méritos, ni los tendré jamás. Recibir de Dios un favor sin tener méritos. Recibir de Dios un favor sin merecer aprobación. Eso es gracia. Aleluya. ¿Cuándo fue la primera etapa de gracia? En que Dios hizo algo sin que se mereciera. Hermanos, la Biblia enseña que Dios habita la eternidad. Isaías 57:15. Dice la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios estaba viendo, hermanos, en aquel entonces, desde el fracaso de Adán y Eva, el asesinato de Abel, consumado por Caín, la humanidad corrompida en la época de Noé, estaba mirando porque él habita la eternidad, estaba mirando la torre de Babel, estaba mirando los principios de la hechicería y de la idolatría y de la astrología y de todo lo que abarca el ocultismo. Estaba mirando Sodoma y Gomorra, estaba mirando el homosexualismo, el lesbianismo, toda la perdición de la humanidad, el chisme, la murmuración, el odio, el rencor, los celos, la envidia, la rebelión, la vanidad, los resentimientos, el no perdonar, la desobediencia, todo tipo de pecados hasta este minuto en el que estoy hablando, hermanos. Estaba mirando la ingratitud de su iglesia, miembros de su iglesia que no respondían a su sacrificio, miembros de su iglesia queriendo privilegios sin querer pagar el precio. Y con todo y eso, Dios se convierte en Padre creando a su imagen que llamó Cristo, y cuando estaba creando su propia imagen, estaba pensando en el ser humano, estaba pensando en nosotros, su iglesia, y no solo creándonos a nosotros en Él, en Cristo, sino creando un plan de salvación para la eternidad, por gracia, sin merecerlo. Ahí
su gracia, sin merecerlo, Él habitando la eternidad y viendo todo lo que estoy mencionando, ya nos estaba creando en Él y estaba creando su plan. Y cuando creó la tierra y el ser humano, Dios habló de muchas maneras, trató con el humano de muchas maneras, en diferentes etapas, y llegó la segunda etapa de su gracia, gracia sobre gracia. Todo lo que miró allá en el principio de todo principio, el que habita la eternidad, todo lo que vio que iba a suceder, sucedió. Y vio la caída de Adán y Eva, vio a Caín, lo más probable, machacándole la cabeza a su hermano Abel con una piedra. Como está escrito ya en Génesis 4:8, que se levantó contra su hermano. Y luego está Génesis 6:5-6, donde dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos, como dice la Reina Valera contemporánea, y todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Pero aún así, hermanos, Dios activó su gracia sobre gracia. Siguió pasando el tiempo, diferentes etapas, diferentes maneras de tratar, hermanos, con la humanidad. Pero aún así, aunque todo fracasaba, el ser humano siempre fracasando, Dios activó su gracia sobre gracia. San Juan capítulo 1 verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, el favor inmerecido, sin tener méritos, y la verdad de su plan de salvación vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? ¿Cómo se cumplió? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan capítulo 3 versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por gracia sobre gracia. Cristo, por medio de Pablo, le revela a Tito lo que en realidad pasó. Ahí en Tito capítulo 2 versos 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Se fija la revelación. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracia sobre gracia, la segunda etapa, hermanos, donde el Señor hace por gracia, sin merecerlo, lo que está escrito en Efesios capítulo 2 versos 1 al 5. La versión Reina Valera contemporánea dice así: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, pero Dios,
cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado, como dice ahí, por gracia sois salvos. Segunda de Corintios 8:9. Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuántas veces hemos leído este verso, verdad? Así de pasadita. Y ya estamos en el siguiente texto y ese ya se nos olvidó. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo suceder esto? Que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, que siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo pudo suceder esto? Ya lo conocemos, hermanos. Entendemos, entienden lo que lees. Sabemos que en el cielo hay un trono. Muchos versos lo declaran. No voy a usar tiempo en eso. Y la imagen de Dios en él, está en él. O sea, Cristo. Cristo está en el trono. Amén, hermanos. ¿Qué pasó en el trono? ¿Qué pasó con Cristo sentado en él? ¿Cómo está eso de que siendo rico se hizo pobre? Para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, hermanos. Voy a leer como dice la antigua versión de 1909. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo la forma de Dios, amén, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Porque si tomaba el lugar como Dios, no podía hacer lo que necesitaba hacer aquí en la tierra. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. En la versión del 60 dice que se humilló a sí mismo. Por eso estoy usando la antigua versión. Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Señor se despojó de la riqueza de su esplendor en su maravillosa atmósfera celestial, hermanos. La que describe Ezequiel capítulo 1, versos 26 al 28, dice: y sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor.
desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, que parece como el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermanos, o sea, dejó todo esto para venir a vestir túnica y sandalias y llenarse de tierra y de lodo. Hermanos, qué amor por nosotros. ¿Se pueden ustedes imaginar? Porque existe eso hoy en día en otra parte del mundo y en Europa. ¿Se puede usted imaginar al rey de España dejando su trono para andar entre los plebeyos y vestir como un plebeyo? Dejar su esplendor, toda su pompa. Eso jamás lo verán nuestros ojos. Jamás saldrá en CNN, hermanos, en las noticias de Primer Impacto o alguna otra. Jamás, hermanos amigos. ¿Y qué significa que Cristo se anonadó? Que no es la palabra griega. Quiere decir, hermanos, que se vació. Quiere decir que se desapareció. O sea, ¿qué pasó en el trono cuando Cristo se anonadó? Anonadó significa que se hizo nada. El cuerpo espiritual desapareció a la vista y lo cambió para tomar forma de siervo, semejante a los hombres, para tomar condición de hombre, hermanos amados. Pastor, ¿y qué pasó con la adoración de las jerarquías angelicales? Esa adoración que se le daba al que estaba sentado en el trono, lleno de majestad y de gloria. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle, no unos cuantos ángeles o algunos ángeles, y adórenle todos los ángeles de Dios. Alabado sea el Señor. La misma adoración que se le daba, hermanos, a la forma de Dios, al cuerpo de Dios allá en el cielo, cuando el Señor se anonadó, se vació, se desapareció, se hizo nada, por gracia, por amor a nosotros, tomó semejanza de hombre, hermanos amados, y aquí en la tierra lo empezaron a adorar. Aquí lo declaraban santo, santo, santo. Alabado sea Dios. ¿Qué es de lo que habla primera de Timoteo 3:16? ¿Cómo me duele en el corazón? Y creo que el corazón de Dios también. Ha habido algunos que ya se fueron, que necesitaban escuchar esto. Muchos quisieran, hermanos, que aquí en primera de Timoteo 3:16 dijera, que dieran, porque dijera: grande es el misterio de la Trinidad. Con todo respeto. Pero la Biblia ni ahí ni en ninguna otra parte habla del misterio de la Trinidad. Es más, esa palabra ni existe en la Biblia. La palabra Trinidad no existe. Pero no, ahí dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la Eusebia, de la piedad, de la Eusebia. ¿Ah? ¿Y eso qué quiere decir?
Grande es el misterio del esquema o el diseño del Evangelio, la verdad que vino por medio de Jesucristo. Esos esquemas sí quiero yo, los que son del Señor, no los que establecen los hombres. Dice que Dios fue manifestado en carne. Eso sí está en la Biblia. En carne. La Biblia no dice en 3 personas. Tampoco dice que Dios fue manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No existe en la Biblia. Dice que Dios fue manifestado en carne, en sarx. Y manifestado quiere decir que Dios se mostró a la vista, en carne, en sarx. ¿Okay? Esto quiere decir en cuerpo humano. Justificado al Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En San Juan 1:14, voy a decirles cómo dice del griego al español directamente. Dice San Juan 1:14, y el verbo carne se hizo. Ahí dice la versión Reina Valera 60, fue hecho. En el griego, en el original dice carne se hizo. Él. Y fijó tabernáculo. Se refiere al cuerpo dentro del cual él andaba. Más perfecto. El tabernáculo del desierto, construido por Moisés, lo armaban, entraba la presencia del Señor, la presencia del Señor estaba dentro, de ahí salía la voz de Dios, Moisés la escuchaba, salía exactamente de entre los 2 querubines, de aquí salía la voz de Dios. Y cuando él quería llevar a su pueblo, a su iglesia, Israel, en aquel entonces, a otro lugar, lo tenían que desarmar y lo tenían que cargar. Este fue perfeccionado. Él creó su propio tabernáculo de carne. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dice, fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos la gloria suya, gloria cual del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, pero su cuerpo, su carne, su sangre, es una carne y una sangre muy especial. No crea que es como la suya o la mía, o de la gente de aquella época. Su carne y su sangre, hermanos, no podía ser formada de la genética ni de María ni de José, porque Cristo entonces habría heredado la genética de la naturaleza humana caída de Adán y Eva, y Cristo era la fuente de la pureza y de la santidad. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y el Dios fuerte y Padre eterno no podía tener la naturaleza caída de nuestros padres, de Adán y Eva, hermanos amados. Por eso dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
El origen de una vida humana, hermanos, depende de 46 cromosomas. Se necesitan 23 cromosomas del esperma del hombre y se necesitan 23 cromosomas del óvulo de la mujer, de donde se crea la semilla. El óvulo fecundado que dará principio por intervención divina a una vida humana. En cada cromosoma, ahí va, hermanos, cada cromosoma es como una computadora especial más allá de la ciencia actual, donde está absolutamente toda la información, hermanos, de los padres, de los abuelos, de la ascendencia. Ahí va la herencia del padre, va la herencia de la madre, el color de ojos que va a tener, de quién nos va a sacar, si del papá, de la mamá, si del abuelo, de la abuela, etcétera, hermanos. Y se ha dicho que solamente un padre puede engendrar. Se dice padre es el que engendra. Un padre no es el que engendra, más bien. Pero se ha descubierto que la mujer también puede desarrollar vida en su vientre sin esperma y sin sus óvulos. Aparte de que la Biblia dice ahí en Proverbios 17:25, en la antigua versión, el hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró, refiriéndose a la mujer. Porque no solamente intervienen los cromosomas del hombre, también intervienen igualito 23 cromosomas de la mujer. ¿Ok? Así que José no tuvo contacto conyugal o carnal con María. Por lo tanto, José no pudo depositar sus 23 cromosomas en María. Entonces eliminamos los 23 cromosomas de José. Pero ahora, los 23 cromosomas de María tampoco pudo haberlos puesto María, porque el ser que nacería de ella está escrito ahí en Lucas 1:30 y 31. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a recibir un favor inmerecido. No eras aprobada, pero por gracia. Has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, ¿cómo es que el Padre es el Padre de Cristo? Porque el Padre es el Espíritu Santo. No hay otra explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El cabod que mencionaba el hermano Ferdi. Aleluya. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, en primer lugar, María no podía fecundarse ella con solo sus 23 cromosomas. No podía. En segundo lugar, si Dios hubiera
usado los 23 cromosomas de María, entonces se habría mezclado la naturaleza caída de Adán y Eva y se habría mezclado el ADN del enemigo que entró desde aquel entonces. Por eso la maldad, la naturaleza de maldad en el ser humano, hermanos. ¿Ok? Aleluya. Y Jesús tenía que ser más sublime que los cielos, la fuente de la pureza, hermanos. Por lo tanto, el Espíritu Santo no usó los 23 cromosomas de María, hermanos, no usó ese tipo de genética. Entonces María tuvo una fecundación, tuvo una concepción directa de la genética de Dios, de la genética del Espíritu Santo, y fue Dios quien directamente la fecundó. El Espíritu Santo la embarazó. Y esto ahora no es novedad, hermanos. Esto se explica fácilmente. Aquí en Estados Unidos tenemos casos cuando una madre no puede tener hijos. ¿Qué pasa, hermanos? Pues renta el vientre de otra mujer que tiene la capacidad de embarazarse, hasta hacen un contrato, juntan los cromosomas del padre, juntan los cromosomas de la madre, y con los 46 cromosomas fecundan el óvulo de esa pareja que quiere tener hijos y no puede, y lo introducen en la mujer con la que se hizo el contrato para que la mujer sirva de incubadora. Y llegado el tiempo da a luz, pero ella no es la madre, hermanos, solo sirvió de incubadora. Así que en aquel entonces, hermanos, María solo fue una incubadora y solamente intervino en el vientre de María la genética del Espíritu Santo. Y ese ser que nació santo. Una carne de Dios santa, una sangre de Dios, una sangre pura, limpia, santa, más sublime que los mismos cielos, hermanos, para hacer posible que nosotros pudiéramos ser entonces limpios de todo pecado, hermanos amados. Y todo lo que tuvo que hacer Cristo solamente por gracia, por su amor por nosotros, hermanos. Es muy fácil decir, Dios se manifestó en carne. Es muy fácil decir, dejó su trono de gloria. Por eso es que el Señor, a través del apóstol Pedro, dice que nosotros fuimos comprados no con oro y plata, no con piedras preciosas, sino con y se usa esa palabra, que idónea, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Una sangre especial, inagotable, hermanos. Es una fuente, todavía sigue activa esa sangre, hermanos, preparada por Dios. Y esa es la que nos limpia de todo pecado. Esa es la que nos limpió, hermanos, de todos nuestros pecados del pasado, cuando fuimos bautizados de la única manera que la Biblia enseña que se hacía. Bendito sea Dios. Moraleja, porque esto nos debe de hacer reflexionar en algo, hermanos. Moraleja: Él
el Dios del universo, lleno de esplendor y maravillosa gloria, fue capaz de dejar esa gloria para bajar y habitar entre los mortales por amor. Mortales que lo odiaron, lo despreciaron, lo calumniaron, le cometieron muchas injusticias, lo trataron de matar, que hablaron de él hasta la saciedad. Hermanos, hablaron mal, lo maldecían, que lo golpearon, lo escupieron y finalmente lo latiguearon y lo coronaron con espinas y lo atravesaron con clavos en sus manos y en sus pies y atravesaron su costado, y usó los últimos minutos de vida que le quedaba para razonar en el daño que muchos le estaban causando, para decidir a qué sentimientos darle lugar en su corazón, si al odio o al amor. Y fue cuando en sus últimas palabras dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sigue la moraleja, ¿no? Atención en esto. Y nosotros, piénsenlo, todo lo que el Señor hizo desde el principio del principio, todos los siglos y milenios que han pasado, todos como le hemos fallado a Dios, todo lo que Él ha hecho, lo que ha sido capaz de hacer, lo que ha dejado por nosotros, por gracia y por amor, lo que ha perdonado, murió perdonando. Aleluya. Y nosotros, indignos pecadores mortales, que todos los días le fallamos, todos los días lo decepcionamos, todos los días pecamos, hermanos, y no podemos perdonar cuando creemos que alguien nos ha ofendido. Miserables de nosotros, que no somos ni la punta de un alfiler en el universo en tamaño, en relación a su grandeza. Y Él, tan grande que es, ha sido capaz de perdonarlo todo. Un amor incondicional. Y por eso, por lo que Él sí fue capaz de hacer, ¿y a qué costo? Es que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona nunca, jamás. Y Dios, hermanos, no está sugiriendo, Dios está ordenando a esta iglesia amor y unidad. Ahí lo escribió, ahí apareció el lema del Señor: amor y unidad. No merecíamos esa gracia sobre gracia, que Cristo se humanara y viniera a este mundo con un plan de salvación, escogiendo 12 hombres para convertirlos en apóstoles con la autoridad delegada directa de Él, para que fueran embajadores de Él, para que enseñaran a la gente cómo reconciliarse con Dios, y le pagaron, hermanos, con una cruel flagelación, una cruel crucifixión, pero por su gracia sobre gracia, sin que lo mereciéramos, sin ser dignos, estableció su reino y estableció un ministerio quíntuple, formado por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y maestros, pastores con los oficios por extensión de ancianos y de obispos, por su gracia sobre gracia, sin que lo mereciéramos, sin ser dignos, creó su iglesia, nos dio el privilegio de formar parte de ella, de ser reyes, de ser sacerdotes, de ser señores, de ser dioses con E minúscula, linaje escogido, piedras vivas, templo del Espíritu Santo. Nos dio el privilegio de ser su cuerpo sobre la tierra, y en Cristo la cabeza. Alabado sea Dios. Y aquí entramos a la tercera etapa de su gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Ya somos hijos de Dios. Amén. Y todo lo que mencioné y lo que
somos, que la Biblia dice que somos, sin ser dignos, sin merecerlo, no importa cuántos dones y ministerios tengamos. Y en esta tercera etapa de gracia, hermanos, nuestra relación con nuestro Padre Celestial es por nuestra relación como hijos de Dios. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial es por gracia. Pastor, ¿que no es una redundancia eso? Ya lo dijo. No, es que usted no me entendió. Permítame explicarle en qué consiste la tercera etapa de la gracia. Gracia sobre gracia, la tercera sobre gracia. Ya somos hijos de Dios. Vamos a ver un ejemplo bíblico que nos va a ayudar. Mateo 15, 21, versos 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: expídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, cuando ya decide, después de ignorarla, de no dirigir la palabra, cuando se la dirige, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dice en otro de los evangelios: por esta palabra. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella no era hija de Dios. Nosotros sí somos hijos de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros declamamos al Señor como lo hizo esta mujer? Hoy tendría que ser por medio de la oración, pues no le vemos físicamente, como pasaba con ella. ¿Cuántos de nosotros buscamos la misericordia de Dios como lo hizo esta mujer? Es más, vivimos como si no necesitáramos de la misericordia de Dios. Ni siquiera nos acordamos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Oh, ¿cuántos le dieron gracias a Dios por eso? Hoy. ¿Cuántos de nosotros persistimos en estar cerca de Él para obtener de su favor, de su gracia, aunque de momento no nos conteste como lo hizo esta mujer? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar que el Señor nos hable de manera dura como lo hizo el Señor? Que nos hable no lo que nosotros quisiéramos escuchar, sino lo que el Señor decide, como lo aceptó esta mujer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos ante Cristo? Vivimos una vida humillada ante Cristo
como lo hizo esta mujer. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo puede hacer cosas sobrenaturales como esta mujer verdaderamente lo creía? ¿Cuántos de nosotros dejamos asombrados a Cristo por nuestro clamor, por la búsqueda y aprecio de su misericordia, por nuestra persistencia en buscar de su gracia, de su favor, por no ser sentidos por lo que Él nos dice, por la manera como nos humillamos ante Él? ¿Cuántos de nosotros dejamos asombrados a Cristo por la fe que tenemos, porque creemos que Él verdaderamente puede hacer cosas sobrenaturales? Oh, mujer, le dijo, grande es tu fe. Asombró al Señor de tal manera que aunque no era hija y menos era digna, hermanos, menos lo merecía, el Señor le dijo: hágase contigo como quieres. Aunque no era su hija, pero por lo que vio y oyó de ella, al ver su manera de buscarlo, al ver su fe, la manera como hablaba, la manera como reaccionaba, aún aunque le habló duro, al ver cómo se humillaba, fue como decirle: hermanos, con mucho gusto te doy lo que me pides. Nosotros nos portamos como hijos de Dios, dignos, honorables. No. Nos sacó del lodo cenagoso del pecado y algunos quieren volver al lodo. Otros ya están viviendo en el lodo. No les importa el mejor estar sentados a la mesa del rey. ¿Nosotros nos portamos como reyes? No. Hermanos, nos portamos como mendigos. Nosotros nos portamos como sacerdotes para ofrecerles sacrificio de adoración y alabanza y sacrificio de no darle gusto a nuestra carne. ¡No! ¿Cuántas veces ni siquiera queremos venir al templo? Nosotros nos portamos como sus siervos, Cristo es nuestro Señor. ¡No! Muchos no queremos servirle en nada. Queremos hacer lo que nos da la gana. Vivimos una relación, hermanos, por gracia con nuestro Padre Celestial, y pasa igualito que como pasa en muchas familias aquí en el mundo. Piense, un padre que tiene varios hijos, padre y una madre que tiene varios hijos en casa. Hay unos que cuando el hijo pide algo, a unos, hermanos, y díganme si no es así, se les da con gusto, hermanos, por acomedidos, por granjeadores, por obedientes, ¿verdad? Pero con otros la piensa para darles lo que le piden. ¿Por qué? Por rebeldes, por desobedientes, por bocones, la forma como contestan, por la falta de respeto, porque andan haciendo lo que no deben, hermanos. A hijos, hermanos, que vemos, creemos que no merecen nada en un momento dado, y en las diferentes etapas de los años que van transcurriendo en ellos, hay ciertas etapas, hermanos, que no merecen nada, no les damos. Se acercan que necesitan esto, que necesitan aquello, ¿verdad?
para pedir, pero no pagan ningún precio, no quieren pagar ningún precio. No quieren lavar los trastes, no quieren planchar la ropa, no quieren, ¿verdad?, ayudar a cocinar, no quieren trapear, no quieren barrer, no quieren aspirar, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Y si les damos, y si acaso les damos, pues los hacemos esperar, ¿verdad? No quisiéramos darles, porque no se lo merecen. Si les damos, lo hacemos, pero en forma limitada. O si les damos, les ponemos condiciones, hermanos. La tercera etapa de su gracia, sobre gracia, hermanos. Todo lo que nos da a nosotros el Señor, nuestro Padre Celestial, a nosotros su iglesia, esperanza, ayuda y sanidad, hermanos. En muchos de nosotros la relación es por gracia. Nos da sin merecerlo, por cómo nos portamos con Él. No hay nadie aquí que no le pida al Señor, empezando conmigo, ¿verdad? Especialmente aquello que solamente Dios nos lo puede dar o lo puede hacer en nuestra vida. Somos sus hijos, sí, pero unos buscamos agradarle, a otros no les importa agradarle. Unos buscamos hallar gracia delante de su presencia, hay otros que no valoran su gracia y su amor, y necesitan y piden, hermanos. Y de ahí surgen esas expresiones: ¿y por qué el Señor a mí no me contesta? ¿Y por qué a mí el Señor no me da lo que le pido? ¿Y por qué a mí me pasa esto, me pasa aquello? Y vivo en la miseria o vivo de forma miserable. ¿Por qué a otros bendice y a mí no bendice? No me bendice como a tal hermana o como a tal hermano. ¿Por qué? Porque la relación es por gracia. Hay hijos de Él que especialmente si les da algo, lo que les da es nada más por pura gracia. No merecen que les dé nada, y sin embargo les da. Y algo que da, hermanos, es una nueva oportunidad de empezar una nueva vida, una nueva relación. En esa tercera etapa de su gracia estamos viviendo. Casos en que reciben algo de parte de Dios, pero no merecen. El Señor no lo da con gusto, con alegría, con gozo. No lo asombran como esta mujer. Lo asombran con la vida en la carne en la que viven, hermanos. No es redundancia. Por gracia sois salvos. Pero eso se refiere a lo que ya les expliqué. Pero dentro de esta etapa de gracia, nuestra relación es por pura gracia en algunos casos, hermanos.
¿Qué no pasa eso con los hijos en un hogar? Tampoco usted brincando de gusto le da lo que le pide el que le ha quebrado los vidrios y le ha roto las figuras de la mesa y de la vitrina y le ha rayado todas las paredes y ha entrado de allá de afuera dejando las huellas de lodo en la alfombra, que ya se robó el carro del vecino, que se robó la muñeca de la vecina. ¿A poco usted brincando de gusto? Sí, mijito, ¿quieres $5? Aquí están inmediatamente. ¿Quieres 10? ¿No quieres más? ¿Y qué pasa? Y con el acomedido, el granjeador, el obediente, el que llega con buenas calificaciones, el que le da respeto, le demuestra que la ama, lo ama, usted con gusto le da. Y si no puede dárselo, porque somos humanos limitados, ¿cómo nos duele, verdad? Pues así exactamente es nuestro Padre Celestial. Yo no sé si alguien está feliz, pudiera estar feliz de vivir así una relación así. Yo no quiero una relación así, hermanos, que por gracia, a fuerzas, nomás por no desecharme todavía, el Señor me dé algo. Aleluya. Amén. Gracia sobre gracia sobre gracia. 3 etapas de gracia. Por eso la mayoría de las epístolas termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. El término dones tiene que ver con gracia, con dádiva inmerecida. El don es perfecto, nosotros no. Entiéndalo de una vez por todas. El don, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. El don es perfecto, no el depositario del don no es perfecto.